Nos llegaron mensajes. Me llegó un mensaje que me interesó mucho eh, por email. Y lo lamento mucho que no tengo el nombre del muchacho que me lo mandó. Disculpa, por favor. Pero me gustó. Me mandó un montón de artículos de un sitio que se llama zonamormon.wordpress.com. Eh, Puede ser que me lo haya mandado José, no sé. Pero el artículo este que me mandó y que me gustó dice: Los danitas, lo que la iglesia dice al respecto. No sé si ustedes saben lo que es un danita, pero según el artículo, a pesar de su existencia breve, los danitas dieron lugar al mito prolongado y exagerado de una sociedad secreta de justicieros mormones. Entérate cuál es la versión oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días al respecto. José Smith y otros miembros de la iglesia huyeron de los populachos en Ohio en 1838 y se trasladaron a Missouri, donde los santos de los últimos días ya habían establecido asentamientos. José Smith creía que la oposición de los disidentes de la iglesia y otros antagonistas habían debilitado y en última instancia destruido la comunidad de Kirkland, Ohio, y hacia el verano de 1838 los líderes de la iglesia vieron el surgimiento de amenazas similares a su comunidad en Missouri. Oh, pobres. ¿Cómo los persiguen? En el asentamiento de los santos de los últimos días de Far West, algunos líderes y miembros organizaron un grupo conocido como las Hijas de Sion, lo cual me parece rarísimo. Porque yo sé que muchos de estos cowboys no tenían el pelo largo, pero hijas, no sé. Y ya que estábamos mencionando pelo largo y cowboys, Orrin Porter Rockwell, del que ya hablamos aquí en el programa, uno de esos mercenarios mormones, él era parte de esto, cuyo objeto era defender a la comunidad de los santos de los últimos días disidentes y excomulgados, así como de otros habitantes de Missouri. Los danitas intimidaron a disidentes de la iglesia y otros habitantes del estado. Por ejemplo, advirtieron a algunos disidentes de que dejaran el condado de Caldwell. Ok, sí, hicieron eso, me imagino. Durante el otoño de 1838, pero no era solamente un grupo para mandar mensajes. O sea, Durante el otoño de 1838, según iba escalando la tensión durante lo que ahora se conoce como la Guerra Mormona de Missouri, los danitas fueron absorbidos aparentemente por milicias compuestas en gran parte por santos de los últimos días. Milicias, valga aclarar, ilegales, paramilicias. Una de las razones por las que los mormones fueron perseguidos también, por el miedo que le causaron a sus vecinos a armar tremendos ejércitos no oficiales fuera del programa del gobierno. Dichas milicias se enfrentaron a sus oponentes de Missouri, lo cual causó algunos muertos en ambos lados. Además, justicieros mormones, incluidos muchos danitas, asolaron dos pueblos que consideraban que eran centros de actividad antimormonas, incendiando casas y robando bienes. Ajá, así es. ¿Y quién fue? No sé si fue Pratt, un de esos que dijo, no hay pecado en robarle a un enemigo de la iglesia. Y robaban eh, comida, robaban bienes, ropa, robaban caballos, robaban animales. Si bien los justicieros antimormones atacaron y a veces asesinaron y a santos de los últimos días pacíficos, justicieros antimormones hicieron eso aparentemente, los danitas confiscaron o destruyeron propiedades y pertenencias que consideraban que podrían ser empleadas por sus oponentes. Claro, ellos robaron toda esa comida porque si no los enemigos se la iban a usar en contra de ella. ¿Alguna vez le tiraron un sanguchazo en la cabeza? ¿Sabes lo que duele eso? Oh, te duele la cabeza como por 3 minutos después de eso. Por lo general, eso sí tiene sentido que le hayan robado los caballos, las vacas, porque también usaban catapulta y les tiraban a vacazo, ¿no? Por lo general, los historiadores coinciden en que José Smith aprobó a los danitas, pero que probablemente no fue informado de todos los planes de estos. Y es probable que no aprobara todas sus actividades. Ok. Y esa es la única cita que no tiene referencia. Los danistas existieron solo durante 5 meses, de junio a octubre de 1838, que no sé si es cierto eso. Y solo estuvieron activos en 2 condados del noroeste del estado. Si bien su existencia fue breve, los danitas dieron lugar al mito prolongado y exagerado de una sociedad secreta de justicieros mormones. Ahí está, en el artículo Paz y violencia entre los santos de los últimos días, ensayos, temas de la iglesia.
Interesante el tema este, pero lo vamos a tener que investigar más porque no confío en ese resumen tan resumido. Me mandaron un mensaje por Google Voice, al mismo número al que pueden llamar, que es mi número de WhatsApp. Hola, mi estimado amigo. Mi nombre es Paul Velasco, soy de Ecuador. Usualmente manejaba un blog que se llamaba La Espada de Laván. Lastimosamente está descontinuada, pero estoy tratando de levantarla nuevamente. Quería hablar contigo, no sé, tener una entrevista en la que podamos, no sé, presentar un poco de ti a la audiencia santo de los últimos días actual. También personalmente me entra la curiosidad de poder conocerte y saber un poquito más de ti y por qué has tomado la decisión de ser una persona en contra de las creencias sud. Bueno, cualquier cosa, devuélveme la llamada. Un abrazo. Chao, chao. Y yo le respondí, le dije, hola Pablo, este número es para recibir mensajes y para mandar mensajes de texto nomás. Si quieres puedes escribirme a mi email y me explicas más de qué se trata esto, gracias. Yo pensando que realmente era un proyecto, ¿no? Interpodcast, no sé qué. Me dice, hola Manuel, gracias por contestar, me llama la atención tu postura ante la doctrina mormona y todo su contexto. Por lo que veo, te inclinas mucho por las evidencias históricas analizadas desde tu perspectiva. Esto es interesante. Ahora, ¿cuál es tu postura sobre lo extra y o paranormal? Administro la espada de Lavan.com, que ya no existe. Yo lo busqué y no existe más. Y quiero renovar mi podcast con una entrevista vía Skype. ¿Qué te parece? Quiero entrevistarte sobre aquello que te llevó a dejar la fe mormona. He escuchado mucho tu podcast, pero veo que en muchas ocasiones, tu pseudo imparcialidad sesga a un sarcasmo agringado. ¿Por qué dejaste tu fe mormona? O sea, no sé, ¿los latinos no tienen sarcasmo? Porque yo me acuerdo que al menos en Argentina era más sarcástico que lo que yo. ¿Es el podcast una manera de convencerte a ti mismo de aquella decisión? ¿Te encanta la adrenalina, tener siempre la razón y la última palabra? Por lo visto, al vivir rodeado de mormones, a estos los ves como pobres corderos obedientes. Si es así, ¿no crees que en realidad tu posición es insidiosa? Me gustan los hechos que compartes, aunque es hilarante la manera en la que haces énfasis en lo que te parece, entre comillas, porque obviamente a mí no me parece, él sabe mejor que yo. Importante, explícame cuál es tu verdadero propósito con esta información. Si bien es cierta toda la información mostrada, hay sesgo, mala intención y descontextualización. Y saben que yo algún día voy a publicar un libro, nada más que con gente que me dice estás mintiendo y yo preguntándole dónde mentí y después no me responden. En serio, debo tener material para un libro. No sé si escuchan los fuegos artificiales. Utah. Si bien es cierto toda la información mostrada, hay sesgo, mala intención y descontextualización. Esto no le quita méritos a la FESUD. El producto de esta iglesia es encomiable y representa un hito en esta era. Hacerlo de los acentos es muy irónico para un cordobés. ¿Es tu forma de asimilar el bullying dado por tu acento tan singular? ¿Los paralelismos de las civilizaciones precolombinas te satisfacen? No. ¿O necesariamente debes ver a escritos hebreos en un templo maya? Obvio. Bueno, y eso me escribió, ¿no? Y yo le respondo y le digo, te doy un consejo, si vas a pedirle un favor a alguien, no empenses insultándolo. O sea, si yo voy a pedirle a alguien, qué sé yo, al Benji, le digo, che, Benji, vení al programa. No le voy a decir, porque quiero demostrar lo idiota que sos. No, vamos. Le voy a hablar al menos bien para que venga. Después que viene, por ahí le hago las preguntas duras, pero al menos, ¿no? Mostré un poco de respeto por la manera en que me habla. Entonces yo le dije, no empeces insultando si vas a pedir un favor. Y mi acento cordobés no es una vergüenza. Y parece que estás proyectando, flaco, le dije. Bye. Porque sí, a mí nadie me ha hecho bullying por tener acento cordobés, más que idiotas como él. Si es que esto es bullying, o sea, ya estoy viejo como para andar recibiendo bullying, me parece a mí.
Y él me dice, en serio, comprendo el hecho de que no estés en la iglesia y además que tengan material sensible que la gente no accede con facilidad. Mira, tratemos de no ver las grietas en el cristal, ser objetivos desde ambos lados. O sea, como uno es objetivo si no va a mirar las grietas en el cristal. Yo soy un mormón que también le gusta leer y que gracias a BYU y también, como muchos, ha accedido a material que trata de desacreditar la iglesia. ¿En BYU? Eso no lo había escuchado. Pero tanto por evidencia y por fe, creo en la necesidad de ritos, manipulación del espectro astral. La miércoles. Purificación. Ay, hippie el mormón este, ¿no? Son cosas que no le compete únicamente a la iglesia mormona. He vivido en carne propia la terrible decepción que provoca un mal líder, el elitismo y discrimination. No sé por qué me lo puso en inglés. El amor nulo y el nulo amor fraternal y el interés de ciertos miembros y líderes. Pero he aprendido que eso pasa en toda esfera de existencia. Vivo en Ecuador, soy músico y profesor universitario. Okay. Leer y aprender es un don para mí, usar la información que recibo una necesidad. Bueno, entonces yo le respondí, tiene sentido, entonces, imagino yo, el que seas profesor y tan educado, tiene sentido que me ataques personalmente. Lo siento, pero no tengo ninguna intención en ayudarte. Suerte con todo. Bye. Y nunca más respondió. Finalmente, alguien me hizo una pregunta. También me dejó un mensaje en WhatsApp, creo. Aló, Manuel. Primeramente, quería felicitarte por tu programa. Me gustaría, si puedes incluir en alguno de los temas que tratas, esto de cómo llaman a un obispo mormón, ya que hay algunos artículos, por ejemplo, en Mormon que hablan acerca del llamamiento. Hay una copia, ¿no?, de algunos requisitos que se sigue para llamar a un obispo mormón. Y bueno, me causa controversia el hecho de leer que dice que no llaman a un obispo si es que ha tenido pues una falta o un consejo disciplinario antes. Bueno, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué sería así? Si tienes alguna información. Bueno, mi razonamiento va así, ¿no? Si la iglesia llama a líderes para dirigir la iglesia, supuestamente, los llama por revelación, ¿correcto? Entonces, al llamarlos por revelación, puedes escoger entre un grupo de hermanos, X hermanos, a fin de poder llamar un próximo líder, bueno, en este caso un obispo. Yo no creo que sea determinante si ha tenido un consejo disciplinario, no, ya que en las escrituras se nombra de que cuando uno ha tenido una falta, le ha confesado, pues es perdonado, ¿no? Y eso es parte de un consejo disciplinario. Y acaba también algo que en las escrituras dice que ya no recuerda más su falta, ¿no? Aquí si uno ha confesado sus pecados, yo, el Señor, no los recuerdo más. Y tú dijiste pues que uno cuando a veces se va de la iglesia o quiere que retire su nombre, sigue su nombre ahí. Y bueno, en este artículo de Mormon dice pues que cuando uno tiene un consejo disciplinario, a veces sale su nombre con una anotación. Una vez que ha terminado el tiempo del consejo disciplinario, pues supuestamente lo borran, ¿no? Pero parece que no es así, porque esa inscripción sigue, a pesar en el área o en las oficinas generales de la iglesia, cosa que no debería ser, porque si el Señor olvida las faltas, ¿por qué la iglesia las sigue teniendo como anotación a pesar de que tú no las puedas olvidar? Y yo no sé de seguro, pero yo te puedo dar algunas experiencias que tuve yo llamando a gente a cargos de liderazgo. Y cuando yo lo tuve, cuando Jim Mal participaba mucho acá en el programa, él me comentó que una de las razones por las que se fue o se decepcionó con la iglesia es que cuando llamaban a líderes en el barrio, buscaban de los que podían, de lo que había, votaban entre ellos, no votaban, pero hablaban entre ellos: ¿y qué te parece este? ¿Estará bien? ¿Sí? ¿No? Ok. Y así los llamaban. Entonces, de inspiración nada, ¿no? Como decía, hay un líder de la iglesia que, pucha, no me acuerdo, es uno de los Smith, que es famoso porque decía malas palabras en la conferencia, y algún día tenemos que hablar de ese hombre. Pero era un tipo muy honesto, y él decía en la conferencia: ¿saben qué? Si yo no hubiera sido nieto de José Smith,
yo no habría estado acá. O sea, 5% en la iglesia es revelación y 95% es relación. Y dale con el fuego de miércoles. Ahora, si eso es lo que me preguntas, así se eligen los líderes. O sea, yo tenía un obispo acá que... O sea, yo trabajé para un obispado como por 5 años acá en Ogden. Yo era el secretario ejecutivo, era el que llamaba a la gente para que hiciera las oraciones, yo organizaba las entrevistas con el obispo, cuando alguien necesitaba la capilla para algo, para un juego de básquet o para una boda, tenían que hablar conmigo. Y yo estuve ahí, como digo, 5 años con un obispo, y el consejero de este obispo, un tal Anderson, que es un nombre bastante común acá, se llama Jared. El tipo este... era medio... no me gustaba mucho a mí, porque él le decía cosas como... El obispo, por ejemplo. No, obispo es un hombre bueno, humilde. Y él decía, ¿qué tal si llamamos al hermano tal y tal para que sea secretario ejecutivo? Y el Anderson decía, yo no sé, ese hermano no tiene trabajo y yo no quiero ponerlo en una situación incómoda. Queriendo decir, ese tongano se va a robar toda la plata. A mí me decía buddy, que es como pibe, no sé, en Argentina, pibe, nene, chiquito, a pesar de que yo era más viejo que él. O sea, tenía una actitud muy despectiva hacia los latinos. Cuando mi amigo uruguayo se lo relevaron del sumo consejo en la estaca, vino al barrio y el cargo que le dio, éramos dos latinos en esa capilla, yo y mi amigo uruguayo. Al uruguayo le dio el llamamiento de limpiar la capilla, limpiar los bancos de la capilla, sacar las migas, todas esas cosas, los papelitos, después de la reunión sacramental. Ese es el llamamiento que le dio. Mientras que su hermano, que ni siquiera pertenecía al barrio, era uno de los secretarios del barrio, el clerk, que le dicen. Increíble, ¿no? Pero bueno, así era él. Cuando a él lo llamaron de obispo, y ya estuvo de obispo por muchos años, y ya estaba pensando él que en cuanto se lo jubilaran al presidente de estaca, le iban a llamar a él, lo cual sucedió. Ahora es nuestro presidente de estaca. Bueno, no mío, porque yo no soy miembro. Pero él decía que él estaba preparando al próximo obispo. Había elegido a uno que le gustaba y lo preparó, decía él. ¿No? No sé qué habrá querido decir eso, pero eso la esposa de él se jactaba del tipo al que estaba preparando, que ahora es el obispo nuevo. Y yo creo que la manera en que funciona es el presidente destaca, que conoce a los miembros, sugiere un par de nombres a la presidencia del área o a los 12, no sé qué miércoles será que se le sugiere, y ellos, entre comillas, oran, fijarán qué tipo de trabajo tiene el tipo, comparación con los otros candidatos, cuál tiene más tiempo, más disposición, quién tiene una familia más activa, y el que mejor encaja con el modelito ideal, a ese al que llaman. Y siempre pasa así. Por eso yo nunca, en mis 20 años de vivir acá en Utah, nunca vi un obispo latino en un barrio gringo. En los barrios latinos sí, que ni siquiera son barrios, son ramas. Ahí sí, pero en un barrio gringo, nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque no nos vemos como el resto del barrio. Entonces, no sé, pensarán que no nos van a respetar, que no somos tan buenos, no sé. Pero bueno, y una vez que esto se recomienda el obispo vienen, lo entrevistan a él, le entrevistan a la esposa, y si todo sale bien, lo llaman, ¿no? Y yo no sé si tiene una entrevista con el presidente del área, o si tiene que venir un 12, pero dudo mucho, porque se imaginan los 12 viajando por todo el mundo cada vez que hace falta un obispo nuevo, lo dudo. Pero me imagino que si hay uno en el área, vendrá, ¿no? Y entonces ahí el obispo va y llama al resto de sus consejeros y todo eso. Y así es como se llama a un obispo en la iglesia. Y eso es una decepción que yo también tuve. No sé si fue una decepción, fue como una revelación para mí, que fue muy similar a lo que me dijo Gilmar. Yo estaba en la misión y mi presidente de misión una vez se paró en el púlpito y dijo, hay muchos misioneros que me dicen que les gustaría ir a tal y tal ciudad. Y yo pensé que iba a decir, no hagan eso,
porque esto se hace por revelación. El Espíritu me va a decir a dónde tienen que ir. No, dijo, me parece muy bien que me digan a dónde quieren ir, pero también díganme si es que quieren estar con alguien en particular y yo lo arreglo. Hacemos que sea así. Él se estaba tratando de aliviar un poco el trabajo, ¿no? Porque me imagino lo difícil que debe ser organizar compañerismo en los diferentes barrios. Y yo le dije, yo quiero estar con el Elder White. Y me lo dio el Elder White, a pesar de que los dos terminamos el mismo día. El líder de zona, cuando se enteró que vamos a estar juntos, casi se le cae la mandíbula de la sorpresa. Y así fue. Entonces acá lo mismo, cuando estuve en el barrio, en el obispado, era lo mismo. ¿Quién le parece que puede, qué tal la situación? ¿Está activo? ¿Cómo está la esposa? O sea, era todo muy administrativo. Y estoy convencido de que llamar a un obispo es igual.